libre para vivir en ti. Libre para vivir en ti. Libre soy. Ahora vamos a saltar. Así. Libre para correr. Libre para correr. Libre para danzar. Libre para danzar. Libre para vivir en ti. Libre para vivir en ti. Yo libre soy. Eso. Por ti. Porque el reino llegó. La batalla ganaré. En ti no hay temor. El precio El precio ya pagó. La victoria mía es. Por ti puedo gritar. libre soy. Libre soy. Se cae toda acá. Nada es imposible. Vamos a declarar esta palabra de fe. Creo en ti. Creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti. Jesús, creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti. Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti. Jesús, Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti. se escuchan las voces. Nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó. Vamos a cantarlo entonces. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Sufrió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, Ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Volvamos a cantar. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. porque Él vive. Porque Él vive, Triunfaré mañana. porque Él vive. Hay temor.
nosotros no podemos dejar de decir lo que el Señor ha hecho en nosotros, lo que Él ha dado, ¿cierto? Y hoy podemos decir: Jesús vive, amén. Jesús vive, amén. Cristo vive, Cristo vive, amén. Dígalo con fuerza otra vez: Cristo vive. Eso, amén. Cristo vive, vive en nuestras vidas, vive en nuestras familias, vive en todo lo que nosotros somos. Nuestra existencia completa está en Jesús, amén, amén. Quiero compartirles una palabra hermosa, y hoy van a estar los niños con nosotros acá también, porque vamos a aprender, ¿sí? Alguien toca a la puerta. ¿Quién será? Entonces vamos a ver, alguien toca a la puerta. ¿Quién será? ¿Quién está tocando la puerta de la casa donde hay una niña? Específicamente esta es una niña de 12 años. ¿Quién toca a la puerta? ¿Quién es? ¿Sí? Y vamos entonces a leer en Marcos 5, versículos 35 y 36. Marcos 5, 35 y 36. Y ahí nos vamos a dar de una vez cuenta, quién estaba tocando a la puerta. ¿Listo? ¿Ya tenemos? Marcos 5, 35 y 36. Dice así la palabra de Dios: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? ¿Quién tocó a la puerta de esa casa, de esa familia, de esa vida? ¿Quién tocó la puerta de esa casa, de esa familia, de esa vida? ¿Quién? La muerte. Vea, la muerte. Vea el mensaje que trajeron los sirvientes, los empleados del principal de la sinagoga: ay, no moleste más al maestro, tu hija ha muerto. Qué noticia tan tenaz, tan terrible. Tu hija ha muerto. Pero mire lo que dice el 26. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga. Entonces dígase a sí mismo: me está diciendo, me está hablando, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Amén, amén. Vamos a tomar la mano derecha, a ver, la mano derecha así, la levantamos y vamos a ponerla aquí en nuestra cabeza y vamos a decir: Señor Jesús, ayúdame a no temer y a creer solamente, a creer solamente. Amén. Y esa era una de las frases que estábamos cantando, ¿cierto? Creo en ti, Jesús. Creo en ti, Jesús. Y la otra canción que estábamos cantando al comienzo: precioso Jesús, mi redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré por el resto de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí, dice el coro. Si lo recuerdan, precioso Jesús. La puerta representa, ¿cierto? Vea, aquí tenemos en este espacio dos puertas que entran a este recinto. Representan ese espacio para entrar, pero también para salir. También representa seguridad. Usted deja la puerta abierta y sin vigilancia, ¿sí? También representa propiedad. Una puerta representa propiedad porque dice usted: de aquí en adelante es de mi propiedad, ¿cierto? Aquí me pertenece. Pero también una puerta representa autoridad. ¿Qué representa? Autoridad. Entonces repitamos lo que representa la puerta. Primero, es un espacio para entrar y salir. Segundo, seguridad. Tercero, propiedad. Y cuarto, autoridad. ¿Por qué autoridad? Claro,
Usted llega y si usted no tiene autoridad, pues entran por su casa como Pedro en su propia casa. Pero usted tiene autoridad. No, por favor, esta es mi casa, aquí no pueden entrar. Representa autoridad. A cualquier hora le pueden llegar y usted puede abrir o no abrir. ¿Qué necesita? Porque usted es la autoridad. Ese representa también autoridad, la puerta. Antiguamente, las puertas de las ciudades, ¿sí?, tenían murallas, y en esas puertas se decidían los asuntos de esa ciudad, de ese pueblo. En las puertas iban las personas adultas y responsables de la casa. En su gran mayoría pues eran hombres, algunas mujeres, y llegaban a las puertas y allí entonces se ponían de acuerdo para algún asunto, alguna situación que se estuviera dando, y se tomaba la decisión, y lo que se tomara en la decisión ahí en esa puerta, eso se hacía. Voy a cambiar de micrófono porque... Y allí entonces se tomaban las decisiones, eran autoridad. Igual que en las puertas de las casas, las puertas de las ciudades permitían el acceso o no a las personas y estaban vigiladas. Igual aquí en Florencia, las puertas de Florencia, ¿cuáles serían? Vea, tenemos la principal, que es la salida al Huila y al resto de Colombia. Esta que viene para el sur, o la que va para el sur, Morelia y el sur. La que va para el norte, aunque sale para el oriente, pero va para el norte, ¿sí?, o la Montañita y San Vicente. Las puertas terrestres. Y hay una puerta aérea, que es el aeropuerto, ¿sí? Vea, se llama aeropuerto, puerto de lugar de llegada o de salida, ¿sí? Entonces son las puertas. ¿Qué o quién, es la pregunta, está tocando a la puerta de su vida? ¿Qué o quién? Ya leímos el texto. ¿Qué fue lo que sucedió en la casa de este principal de la sinagoga que llamaba Jairo? ¿Quién estaba en esa casa? ¿Quién había entrado en esa casa? No solamente había tocado, sino que había entrado. ¿Quién? La muerte. La muerte, ¿cierto? Anoche estudiábamos que el pecado trastorna las vidas de nosotros, trae enfermedad y trae muerte. Vea, esta historia de la familia de Jairo, en el versículo 22, vemos que Jairo iba en busca del Señor Jesús porque tenía una necesidad. Ahora yo le pregunto ahora, ¿cuál es su necesidad? ¿Cuál es su necesidad? ¿Qué necesidad tienen usted? ¿Qué necesidad? Anoche hablamos de necesidad y la hermana Diana nos escribió allí su necesidad. La jovencita que anoche vino, la joven, también nos entregó su necesidad de forma verbal. Oramos. ¿Qué necesidad es ahí? Iba Jairo corriendo a buscar al Señor Jesús, que había llegado a esa ciudad porque tenía una necesidad. Alguien había tocado la puerta de su casa, de su familia, y había entrado. En el versículo 23, la parte dice que su hija estaba agonizando. Es decir, que llevaba mucho tiempo batallando con la salud, llevaba mucho tiempo sufriendo. La niña de 12 años se estaba consumiendo porque había entrado la muerte a esa casa. Aquí nos hacemos una pregunta, o recordamos la pregunta del comienzo: ¿qué o quién está entrando a tu casa, a tu vida, a tu mente, a tus emociones? ¿Quién o qué? ¿Quién está entrando? En Proverbios 30, las palabras de este sabio, el rey Agur, nos dice quiénes pueden entrar a la casa cuando nosotros se lo permitimos y a causar un daño impresionante. Vamos al versículo 11 y leemos hasta el 14. Y uno a uno vamos encontrando. Entonces, en el versículo 11 encontramos: hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Ahí tenemos claramente una de las acciones donde nosotros le abrimos la puerta de nuestra vida a la muerte. ¿Cuál es esa acción?
donde las generaciones maldicen a sus papás, tratan mal a sus papás. Y eso vemos generaciones actuales donde niños, niñas, adolescentes y aún adultos maltratan a sus papás, su mamá. La semana pasada estábamos acompañando a unos pastores en otro evento en la iglesia que ellos pastorean, y una señora allí afuera nos contaba cómo la hija le pegaba, una mujer de 36 años, pegándole a la mamá, y le decía: no espero el momento en que usted se vaya o se muera para yo quedarme con mi casa, la casa de la mamá. Tristemente, una generación que maldice a sus papás, a su mamá. Usted no es de esa generación, amén. Usted no diga: yo no soy de esa generación. Yo bendigo a mi papá, bendigo a mi mamá. Bueno, a los que los tienen con vida. Y no importa si ese papá o esa mamá se ha comportado mal. Allá ellos. Si ellos te han tratado mal, allá ellos. Usted y yo hagamos lo que la palabra de Dios nos ordena, y eso trae bendición. Bendigámoslos. Bendigamos a papá, a mamá, a los abuelos. Bendigamos a los adultos mayores. Así sean abuelitos o adultos obstinados o tercos, bendigámoslos. Cuando vamos en la vía pública, ayudémoslos a los mayores. Ayudémoslos. ¿Por qué? Porque eso trae bendición. Además, en la rueda de la vida, ¿cierto? Algún momento vamos a llegar a esa edad, ¿cierto? Yo recuerdo cuando yo tenía 12 años y me sentaba a escuchar la palabra de Dios, y cuando tenía 15 y cuando llegué a los 20 decía de los 40 años, los que tengan 40, 45 años, viejito ya. Menos mal que hace unos 5 años atrás le pedí perdón a esa generación, porque ya entré a esa edad, ¿sí? Y somos jóvenes todavía, no son viejitos, somos jóvenes en Cristo Jesús. Entonces se pide perdón para que esa puerta se cierre a las maldiciones que trae, ¿sí? A las maldiciones que trae. ¿Cuál puerta? La de esas expresiones destructivas hacia nuestros papás, hacia nuestros adultos mayores. Hay otra acción, versículo 12, disculpe. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Miren lo que dice allí. Es una generación que se cree limpia, ¿sí? No, es que yo lo que estoy haciendo no está mal, ¿sí? Es que es una mentirita blanca. Es que yo necesitaba quedar bien. El dicho popular y que siempre contamos vaya mijito, dígale al señor o a la señora que no estoy, y va el niño y le dice: mi papá manda a decir que no está. ¿Sí? Esas son las acciones. Vean, una generación que se cree limpia en su propia opinión, que cree que lo que está haciendo está bien, pero delante de Dios, el Creador, el Eterno, está abriendo una puerta para la destrucción. Si usted en este momento está pensando en su vida: ¿qué estoy obrando mal y me puede acarrear maldición? De una vez redireccione su vida, redirecciónela. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Recuerde que cuando el diablo llegó a tentar al Señor Jesús y le dijo: ¿tienes hambre? ¿No dices que eres el Hijo de Dios? Pues dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y él le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Allí está la clave. Miremos otra acción que entra a nuestras vidas, a nuestras casas, cuando le abrimos la puerta, ¿sí? Y está en el versículo 13. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Esta generación se refiere a la generación altiva, orgullosa, soberbia. Es que yo soy mejor que los demás. Es que como yo tengo la ropa última modelo, bueno, última marca, lo mejor. Es que nadie como mis zapatos. Es que yo tengo esto, lo otro, ¿sí? Es que los demás no pueden tener lo que yo tengo. Entonces
yo vivo en la High, ¿sí? Y eso pasa en todo lugar. En todos los seres humanos le pasa lo mismo. El orgullo es la acción más peligrosa que nosotros podemos realizar, porque esa fue la que hizo el diablo cuando era antes ese ángel de luz, el querubín grande y protector allá en la gloria, cuidando la gloria y alabando a Dios. Se llenó de orgullo y quiso ser como Dios. Quiso ser como Dios y por tanto fue desterrado. Ahora analícese usted mismo, piense en usted mismo, chicos, piense usted mismo. ¿En algún momento he actuado con orgullo, con vanidad, con soberbia? ¿En algún momento? Señor, perdóname, perdóname. Porque cuando nosotros le permitimos que esa soberbia entre a nuestra vida, trae destrucción. En un comienzo podrá verse bonito, pero trae destrucción. Ustedes han escuchado el dicho popular y ha salido harto por las noticias, ¿sí? Y usted no sabe quién soy. Usted no sabe quién soy yo. Sí. Y entonces así todos encapotrados así, usted no sabe quién soy yo. Y entonces uno le responde, no, pues yo no sé, nunca nos hemos presentado, pues uno que va a saber quién es, ¿cierto? Pero entonces es la actitud de soberbia, de creerse más que los demás. No, el Señor Jesús, mira, el Señor Jesús, el Hijo de Dios, descendió del cielo, de su trono de gloria, se despojó y vino y habitó aquí en la tierra. Y fue a la cruz a morir por nosotros. Murió de la forma más vil, más cruel, terrible, para mostrarnos a nosotros el camino a la eternidad. Él es el modelo de vida y nos trajo una vida humilde, una vida de caminar en esta tierra bendiciendo. Y miremos la quinta acción, ahí en el versículo 14. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los jóvenes. Esa generación que todo lo devora, que no piensa en el futuro, que siempre, y allí abajo dice que son como sanguijuelas. La sanguijuela chupa y chupa y chupa, todo lo que quiere es chupar y chupar. Y ahora entonces tenemos esa actitud de dame, solo quiero para mí y nada para los demás. Es una generación que devora todo lo que recibe. Es una generación que está autodestruyendo. Yo le hago esta pregunta: ¿le ha abierto esa puerta o esa puerta a alguna de esas acciones autodestructoras? Quizás algo había pasado en la familia, en la casa de Jairo. Aunque conocían la palabra de Dios, sus vidas no estaban bien delante de Dios. Pero Jairo hizo una cosa: corrió a Jesús, se postró a los pies del Señor y llevó su necesidad al Señor Jesús. Presentó su necesidad y le dijo: Señor, te necesito. Y su historia fue transformada. Los sirvientes, los empleados de la casa, los vecinos, los parientes y los amigos, todos estaban allí llorando porque la niña había muerto. Pero Jesús dijo: no temas, cree solamente. Una historia transformada, una historia que empezó en el momento que Jairo decidió creer en Jesús. Y al caminar, Jairo decía: pero ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo va a suceder? Y allí lo leemos en Marcos 5. Cuando llegó a la casa, el Señor Jesús le tocó hacer estas acciones. Vamos a verlas, ¿cierto? Versículo 39. Aunque la muerte había llegado a la casa, el Señor Jesús dijo: aquí hay vida. La niña
no está muerta, sino que duerme. ¿Cómo así? Y estaban todos ahí llorando, pero está muerta, mire, inerte, ya está el certificado de función, ya estamos aquí, vea, para prepararla y llevarla al sepulcro. El Señor Jesús dijo: no, ella no está muerta, duerme. Versículo 40, vea lo que le tocó hacer el Señor Jesús. Echó a todos de la casa, echó a todos de la casa, los sacó de la casa. Dijo: no, aquí ninguno de ustedes vino a dar vida. Mira la importancia de entender y de comprender que Jesús trae vida. Versículo 41, se fue a la habitación de la niña con sus padres e invitó a 3 discípulos. Solo a 3 discípulos los tenemos allí. ¿Quiénes son esos 3 discípulos que acompañaron al Señor Jesús en esta obra preciosa? Allí los tenemos, ¿sí? Invitó a Pedro, Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo. Y entrando allí, vio la niña, la tocó y le dijo en palabras arameas talita cumi, que es traducido: niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó. Jesús trae la vida. Y allí tenemos la respuesta a la primera pregunta: ¿qué está tocando o quién está tocando o entrando por tu puerta a la casa? ¿Quién está entrando? ¿La muerte o la vida? ¿La destrucción o la bendición de la construcción, la edificación en la palabra de Dios? ¿Quién está entrando? ¿Quién está tocando y quién está entrando? ¿Está entrando las tinieblas y el maligno o la luz y el Señor Jesús? ¿Quién está entrando? Nosotros necesitamos tomar hoy una decisión: ¿quién entra a nuestra casa? ¿Quién entra a nuestra vida? Jesús, en el versículo 42 vemos que trae la vida. Y la niña se levantó y todos allí disfrutaron de la bendición de Dios, pero algunos se espantaron. Se espantaron. El mundo se va a espantar, pero no temas, cree solamente. El mundo va a expulsarnos. Lo que yo había preparado este texto, pero ahí está la pregunta de Santiago. Vea lo que pasa. ¿Por qué no nos reciben? ¿Por qué vamos a entregarles una invitación y no? Porque el mundo se espanta, el mundo no cree. Vea el mundo, ¿qué hizo el mundo? Fueron corriendo a decirle a Jairo: no moleste más al maestro, tu niña ha muerto. Y cuando llegaron estaban todos ahí llorando: ya se murió ya, qué triste, se fue tan niña, 12 añitos, tan hermosa. Pero Jesús dijo: no está muerta, duerme y vengo a levantarla. Hoy te dice el Señor a cada uno de ustedes: Santiago, Juan José, Diana, Emanuel, Julián, Emiliano, los pastores, Jesús ha venido a traernos esta palabra de fe. No está muerta, está dormida y vengo a levantarla. Pero necesitas y necesitamos cerrar la puerta a aquellas acciones que nos están destruyendo, que le estamos permitiendo que entre la muerte. Hoy necesitamos hacer ese alto. ¿Qué has permitido entrar a tu vida? Échalos. Versículo 40, Jesús le dijo: váyanse de acá, porque ustedes están llenos de incredulidad, de pensamientos de muerte, emociones tóxicas y enfermas. No, aquí no. Sácalos. Invita ahora mismo al Señor Jesús a tu casa, como Jairo lo hizo. Fue y se postró y le adoró, pero le presentó también esa necesidad. Adora primero al Creador, adora primero al Señor. Y dice el proverbista Salomón: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones, los deseos de tu corazón. Pero primero adora, primero eleva exaltación al Creador.
Y Él entonces después concederá las peticiones de nuestro corazón. Tu historia hoy está cambiando. Amén. Tu historia hoy está cambiando por el poder de Jesús, por el poder de la vida. Por eso podemos decir: Jesús vive, Él resucitó, Él no se quedó en esa tumba. Tenía que morir para poder vencer la muerte. Tenía que entrar y tener ese último round, porque ese fue el último round donde Jesús se fue a lo más profundo de la tierra y allí declaró la vida, declaró la victoria y le dijo al maligno y a la muerte: vencida está, no tiene poder. Un día este cuerpo terminará su paso por la tierra, terminará su proceso en esta tierra, pero hay que presentarnos al trono del juez, el Padre Celestial, donde seremos juzgados. Y allí con Cristo Jesús podremos decir: yo caminé aquí en la tierra creyendo sin temor alguno, porque Jesús me había dado la promesa de que iba a preparar un lugar para mí, y voy para allá. Pero necesitamos abrirle la puerta a Jesús y que Él nunca se vaya, se quede en casa, se quede en nuestra vida. Y eso significa entregarle todo nuestro ser a Él. Y que todos los días cultivemos esa amistad con el Señor. Todos los días dialoguemos con Él. Todos los días nos llenemos de su palabra, que Él solamente tiene palabras de vida eterna. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te doy por esta palabra hermosa. Una historia ha comenzado en este momento porque tú has llegado a nuestra vida. Una historia transformada, una historia de bendición para cada uno de los que estamos aquí, Señor. Para Florencia, Caquetá, Dios, una historia de salvación, una historia de vida eterna, vida abundante. Una historia que transforma la enfermedad, la sana, la crisis financiera, es bendecida nuestras vidas y nuestras posesiones, y lo que hacemos para que esa crisis financiera pase y no haga más estragos, en el nombre de Jesús. Oh Dios soberano, el conflicto familiar, el problema familiar, tú traes respuesta, tú traes solución. Tu palabra dice claramente que ante ti podemos elevar estas necesidades, y tú escucharás y traerás esa bendición, transformando mente, renovando la mente de los que habitan en nuestra casa, Señor, de la familia, y te llevas esa crisis. Lo creemos en el nombre de Jesús. Aleluya. Hay poder en Cristo Jesús. Cuando hay dificultades con los vecinos, con compañeros, con otras personas, tú nos ayudarás, Señor. Tú nos ayudarás en ese momento difícil para actuar con prudencia y sabiduría y resolver esos conflictos y esas problemáticas, guiados por la palabra de vida. Aleluya, oh Dios soberano. Danos esa bendición celestial, Padre mío, y danos también la capacidad de cerrar la puerta a todas aquellas acciones destructivas, a todas aquellas acciones que nos hacen daño y que traen maldición. En el nombre de Cristo Jesús, ahora mismo yo lo invito para que usted haga una oración allí con el Señor Jesús y le diga: Señor Jesús, perdóname porque he abierto la puerta de mi vida a acciones destructivas, de orgullo, de altivez, de mentira, de pereza, de engaño. Perdóname, Señor, de ver lo que no tenía que ver en las pantallas, de ver aquello que está prohibido, Señor. Ayúdame a limpiar mi mente, a limpiar mis emociones. Yo necesito de ti en esta hora, en el nombre de Jesús. Toma mi corazón y mis sentimientos. Ayúdame, Señor, porque muchas veces le he dado rienda suelta, he expresado palabras y acciones, he realizado que no debía hacer, ofendiendo a las demás personas, ofendiéndote a ti y ofendiéndome a mí mismo. Perdóname, Señor, y límpiame completamente. Yo necesito el toque de
de tu presencia y que me levantes, así como levantaste a la niña hija de Jairo de la cama, porque no estaba muerta, estaba dormida. La vida vino a ella, la vida que Jesús está en mí. Padre celestial, gracias por enviar a tu Hijo amado para habitar en nosotros y darnos vida. Y se levantó de la muerte, ha resucitado y Él vive ahora mismo en nosotros y vive para proclamar la vida, la justicia, el amor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, amado Rey de Reyes. Gracias.